Hola, soy Areski Hernández y esto es Mindfulness con Iliana Ponce. Y estoy muy contento porque en esta ocasión está conmigo Iliana Ponce, Ili Ponce. Y pues Ili Ponce, te comento brevemente que Ili Ponce es una amiga que la conocí hace creo ya 3 años en nuestra formación como coach y facilitadores en la herramienta de indagación, el trabajo de Byron Katie, y hemos continuado trabajando en esa dirección. Y entonces, bueno, hoy voy a conversar, he invitado a Ili Ponce al podcast a conversar sobre el camino a la sabiduría, mindfulness, una conversación sobre las cualidades de la mente. Bueno, te he comentado brevemente quién es Ili Ponce, una amiga, ella hace muchas actividades, entonces prefiero que Ili Ponce te presente. Bienvenida, Ili, cuéntame, ¿qué máscara nos vamos a poner hoy para transmitirle a todos lo que estamos haciendo? Hola, Areski, ¿cómo estás? Pues ahora sí que más que las diferentes identidades, como le dirían parte de los mentores en conjunto que hemos tenido, me gustaría hoy platicar más bien desde la esencia de cómo hoy me reconozco, que es como, pues, Ileana y más que todas las certificaciones o el background o la experiencia que tengo, me gustaría platicar desde un lugar en el que yo también estoy en un proceso de transformación, también un poco indagando y conectando conmigo misma para poder ser sustentable en mis emociones y con todo lo que que es parte de lo que actualmente comparto a través de diferentes proyectos. Ajá. Y pues prácticamente desde este lugar es desde el que me gustaría presentarme, ¿no? Dejando todas las identidades y las etiquetas y poderlo hacer desde la esencia de quién soy hoy, después de 31 años que cumplí el sábado. Así es, felicidades. Gracias. Y pues ya. Pues vale, bienvenida entonces, Ili. Yo voy a añadir un poco, lo que conozco de ti es que tienes una formación también como bailarina. Y a través de esa formación, pues también hubo algo en ti, en tu vida, que te llevó al mindfulness, que es lo que vamos a conversar hoy. Entonces, te quería preguntar, y vamos a ir llevando la conversación poco a poco a qué es el mindfulness, para qué significa esa palabra, etcétera. Pero para empezar a recorrer este camino, yo te preguntaría, ¿por qué te interesaste en el mindfulness? ¿Por qué para ti es importante conversar hoy sobre este tema? Pues mira, la palabra mindfulness prácticamente proviene de una de nuestras 4 cualidades de la mente. Si nos paramos directamente pues ahora sí que al léxico del Pali, significa sati, que es recordar, ¿no? O sea, recordarnos quiénes somos nosotros y en específico, la práctica de mindfulness es aquella que se conoce como la puerta a la sabiduría. ¿Por qué? Porque es la parte que te ayuda a estar en una práctica de atención hacia algo. Entonces, no necesariamente es igual a yoga, no necesariamente es igual a meditación y prácticamente uno de los caminos que me trajo hasta acá efectivamente fue mi experiencia como bailarina profesional. Lo hice durante muchos años, desde muy pequeña y ese conocimiento con mi cuerpo físico es muy natural y muy orgánico para mí. Y la exploración de las emociones también, pero algo que no te enseñan en el escenario y en esta carrera de profesional, ya sea como actor, como teatro musical, como bailarín de danza contemporánea, de danza clásica, es a trabajar con esas emociones. O sea, lo haces a través del movimiento, haces la interpretación, etcétera, pero realmente no haces una higiene mental o una higiene emocional para realmente tomarlos, porque hay muchas veces que te tienes que poner diferentes caretas para interpretar diferentes roles. En ese proceso, Ajá. conocimiento conmigo misma, con mi cuerpo, etcétera, fue lo que me llevó a prepararme como coach de vida
Y prácticamente todo ese camino como maestro de yoga, etcétera, y ese camino me llevó hasta donde actualmente estoy hoy, que me profesionalizo en la parte en específico, una de las cosas que hago de mindfulness, justamente para poder aplicar y transmitir y enseñar, compartir la parte de cómo estar atento a nuestra mente y cómo empezar a trabajar con esos obstáculos que se generan acá. Porque aparte me considero una persona con un corazón como muy abierto, o sea, el chakra, mi anahata chakra es como bastante abierto. Sin embargo, junto con esa apertura, no necesariamente significa que ya estás abierto ante toda la vida. Y sí, para mí ha sido toda una experiencia, incluso un shock, darme cuenta que esa apertura que tenía de cuerpo, incluso de corazón, etcétera, no hace que trabajes, o sea, específicamente con cada uno de los pensamientos que van llegando. Entonces, mindfulness es una práctica que literalmente en el asiento, cuando estás meditando, haciendo la práctica, te lleva a hacer diferentes tipos de prácticas que trabajan con ese pensamiento y ya después puedes abordarlas a través de diferentes herramientas que yo sé que tú también estás muy familiarizado, como lo mencionaste, con el trabajo de IBC Coaching, The Work, coaching ontológico, etcétera. Hay muchas herramientas que después te pueden ayudar a, una vez que encuentras esas anclas, cómo trabajarlas. Entonces, Vale. Ili, si te acercas un poquito más a tu micrófono, estaría bien. ahí. Sí. Vale, Ili. Ahora, la pregunta es, veo cómo llegaste a mindfulness y entonces, pero ¿por qué crees que es importante el mindfulness? ¿Qué representa para ti en tu trabajo día a día y como bailarina? ¿Qué ventajas representó acercarte a esta herramienta? Pues básicamente, más bien, sobre todo el último año en específico, ha sido una herramienta que me ha ayudado a trascender las experiencias y los procesos por los que he pasado. Un poco como te platicaba, los últimos 5 años de mi vida, cuando dejé de estar en el escenario formalmente como bailarina, comencé formalmente toda la parte de profesionalización a trabajar directamente como maestra de meditación. Y ese trabajo de alguna forma me hizo conectar con lo más profundo de mi ser. Sin embargo, era algo que yo hacía todos los días. O sea, literal, eso por lo que todos practican y que te dicen, para sentirte bien, todos los días tienes que hacer tu práctica en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, o sea, yo me dedicaba a eso las 24 horas del día, a llevar Ujú. hospitales, escuelas, corporativos, incluso en el mismo corporativo en el que estábamos, lo hacían, yo lo llevaba a casa con mi familia, etcétera. Y el último año ha sido todo un descubrimiento y yo creo que eso sucede durante todo el proceso de la vida, que no necesariamente es porque ya entonces lo haces profesionalmente y entonces ya lo vives todos los días, ya todo está bien en tu vida, haces la disciplina, ¿no? Porque soy una mujer bastante disciplinada, con mi historia como bailarina no me cuesta trabajo esa parte, pero no necesariamente es hacer tu práctica todos los días, tantas horas del día y ya dedicarte a hacerlo. Y tú a lo mejor resonarás un poco con eso ahora que estás haciendo lo de conversaciones de luz, pero prácticamente algo que me ha dado este último año mindfulness es poder enfocarme en lo que realmente estoy trabajando en ese momento. Por naturaleza soy un poco dispersa y creo que en general nuestra mente, que es, es la cuarta cualidad de hecho de nuestra mente, de a veces no poder estar en donde estamos en el momento presente. Y sí, todo el mundo nos lo dicen, y sí, en la práctica de yoga puedes estar en el momento presente, incluso cuando estás en el escenario. Si no estás en el momento presente, pues te caes o sale mala función. O sea, tienes que estar ahí. Pero no es lo mismo que te lo digan a que todo el tiempo lo estés practicando y que esto lo puedas abordar en situaciones reales de vida complejas. Y esto te lo digo porque el último año para mí fue cambio de trabajo, eh, incluso ahorita en un proceso de cambio de país. Cambio incluso también junto con mi pareja a otros lugares, etcétera, mi familia un poco más lejos, ya no haciendo tanto algunas cosas que me encantaban, porque a veces
tienes que separar algunos caminos. Y si no hubiera tenido esta herramienta que es mindfulness para sentarme y realmente hacer la práctica contundente hacia la observación de lo que estaba sucediendo, no sé si pudiera estar saliendo de esos procesos que son difíciles. O sea, ya en la vida diaria es donde para mí, por eso hago lo que hago, porque me gusta compartirlo desde un lugar donde es real y natural. O sea, la vida del yogini no es perfecta, la vida de hacer lo que te apasiona, ¿no? Porque cuando era bailarina me apasionaba hacer eso y a donde llegaba era así, yo sí hago lo que me apasiona. Pero eso no significa que no haya obstáculos que conforme vas creciendo hacia la adultez te vas a confrontar y si no tienes Ajá. todas las herramientas, eh, no te pueden ayudar a solidificar eso. No sé si me explico. Sí, lo que entiendo es que el mindfulness es como una herramienta que te permite aterrizar en tu día a día y buscar como ese faro, ese foco para estar, es esa referencia para estar concentrada y no perderte en estas cualidades de la mente que estás mencionando, de a veces divagar o desenfocarnos o perdernos, ¿es así? Sí, y particularmente a mí me ha funcionado porque, como te decía, soy una chica bastante inquieta. Incluso con tantos años de meditación he aprendido a estar más en mi inquietud, pero aún así el hacer me mueve. O sea, soy una hacedora, todo el tiempo quiero estar haciendo y haciendo y haciendo. Y algo que me ha dado también la práctica de recordar, regresar mi mente al presente y realmente estar atenta a lo que está sucediendo en cada momento, me ha ayudado muchísimo. También para yo ser más paciente, más resiliente, mucho más bondadosa, que no es tan fácil, Areski. O sea, No, no es tan no, fácil. no es una práctica que digas como, sí, yo ya soy súper feliz, yo todos los días medito. No cuando realmente te tienes que confrontar a las situaciones reales del día a día, y me refiero a situaciones económicas, profesionales, cambios de países, exámenes, salud incluso, ahorita estoy pasando por un proceso de colitis nuevamente. Mm. Frustración a eso es, o sea, es impresionante. Entonces, si no me siento a recordar desde qué lugar lo estoy haciendo, a dónde se está yendo mi mente cuando mi estómago está doliendo, entonces no puedo combatir eso. Y eso no significa que lo borre y lo quite. O sea, de todas formas, tengo que ir con el doc, revisarme y aparte hacer la práctica y conjuntar como que todas las herramientas para no tener la mente confusa, porque eso es algo que también te da mindfulness, claridad mental, Sí. te hace que Oye, haya claridad. pero vale, vamos a ir un poco más a las raíces, te invito. Y mi pregunta ahora es, mindfulness es una palabra nueva para un concepto viejo, ¿no es así? Porque el vamos a quedarnos en esa pregunta ahora. ¿En qué sentido mindfulness es una palabra nueva para un concepto viejo? ¿De dónde viene esta idea de mindfulness? Mira, totalmente. En mindfulness viene de raíz budista, por eso la palabra sati, que viene de la palabra, del lenguaje pali. Entonces, si no, o sea, los textos más antiguos vienen de los Vedas, del hinduismo. El hinduismo, normalmente los textos que nos comparten desde la antigüedad eran o frases o aforismos o textos épicos. Conforme esa tradición fue evolucionando, una de las vertientes fue el budismo en el norte de la India. Y más que nada a esta parte budista que se le llama Satipatthana, que son igual los textos antiguos, así como los Vedas, que eran los que hablaban sobre el camino de purificación, de los que hablaba Siddhartha Gautama. Ujú. Entonces, de ahí del Pali es que surge la palabra, o del lenguaje más bien como que vernacular del budismo, es que surge la palabra de mindfulness y de hecho eh, se conoce así porque cuando se trae en la práctica a la parte de Estados Unidos, América, es que tenían que ponerle algún lugar algún nombre más bien, donde pudiera conectarse con la parte mental, porque de este lado no estábamos acostumbrados a las tradiciones de los rituales, ¿no? Un poco hablaba eso del sábado también en el curso,
que en específico en la parte de América del Norte, o sea, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, no Ajá. tienen tanta la sensibilidad hacia el ritual y entonces tenían que poder vincular algo con la mente que sabe, con la neurociencia, y de ahí es que surge la palabra mindfulness y por eso se ha vuelto tan trendy. De todo el mundo para todo, ya todo el mundo es mindful, mindful eating, a todo le llaman mindfulness y en realidad es poder eh, acceder a este reminder o a este recordatorio mental para que entonces nuestra mente cerrada se abra y nuestro corazón cerrado se abra y se expanda. Entonces de ahí surge como que ese principio y en un cuentito como súper pequeño y, y realmente la práctica tiene más de 3,000 años. Así O sea, es. es una práctica en la que si no encontrabas esa quietud, entonces también no podías comunicarlo, ¿no? En ese entonces, los monjes, para poder comunicarlo, pues tenían que entrar a esta práctica de silencio, que viene un poco también del Vipassana, que es la práctica de completo silencio para poder entrar a tu ser y escucharte, ¿no? Porque pues todo el tiempo nos estamos escuchando. Así es. Esto, Así es, como bien dices, el mindfulness es una palabra nueva para una tradición vieja. Mindfulness es como la forma de esta ola que viene de Oriente para adaptarnos a nosotros en nuestra cultura más técnica occidental, de estas tradiciones orientales, ¿no? Como tú bien le dices, abrir el corazón, abrir la mente, etcétera. Ahora bien, Ili, como mismo le hemos llamado a este episodio del podcast El Camino a la Sabiduría, ¿en qué sentido mindfulness nos lleva a la sabiduría? ¿Qué pudieras decir tú al respecto? ¿Por qué el mindfulness para ti es un camino a la sabiduría? Bueno, me gustaría primero hacer como una primera introducción. Nuestra mente tiene 4 cualidades. Una de esas Ajá. cualidades es mindfulness, es la tercera cualidad. La primera cualidad es todo lo que nos es apasionado y devoto. La segunda cualidad es todo lo que habla acerca de la mente clara, de lo que es la comprensión. La tercera cualidad justamente es mindfulness, que es la puerta a la sabiduría. Y la cuarta cualidad es la concentración, que es la naturaleza de la mente. Entonces, prácticamente el camino a la sabiduría o desde el lugar en el que lo contaban desde la antigüedad era poder llegar a un momento presente en donde la mente pudiera estar despierta. Entonces, seguramente todos han escuchado mucho o ahorita está de moda como el despertar, la conciencia, la iluminación y realmente no es como que este camino a la sabiduría hago la práctica y iluminarte no significa que entonces voy a desaparecer de mi cuerpo y de repente me voy a desintegrar. Ajá. En mi experiencia y en mi entendimiento, este la camino a la sabiduría es donde agarro los aha moments para darme cuenta. Porque parte de la práctica de mindfulness es notar. Simplemente notar, o sea, notar qué está sucediendo antes de empezar a trabajar la historia, antes del juicio, es poder saber dónde está la confusión de nuestra mente. Por eso es que es este camino hacia la sabiduría. Porque también en esta naturalidad de nuestra mente, con tantos estímulos, sobre todo, Ujú. puede llegar a haber demasiada confusión y lo digo por experiencia. No sé si a ti te pase, pero de repente yo me siento completamente confundida de lo que hay a mi alrededor y si no entro en mi ser y en mi práctica y en mi centro, no puedo tener esa claridad que estoy buscando. Entonces, algo que también me gustaría mencionar sobre este camino hacia la sabiduría es que mindfulness te da 4 cosas que te equilibran en específico, que una es la fe o dejarte sostener por el universo, la segunda es la energía, deja que fluya la energía en tu cuerpo, por lo tanto, cuando tenemos esta disposición hacia las cosas, todo nuestro alrededor es como si estuviera dispuesto hacia nosotros también. La parte de la concentración y nuevamente la sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no actuamos bajo patrones y bajo hábitos que están condicionados? Si no actuamos bajo estas 2 cosas, existe una mente libre. Ajá. Y con esa mente libre es que entonces podemos practicar mindfulness.
Entonces, si te das cuenta, este camino a la sabiduría, para mí, no es nada más la práctica meditativa de lo que le llaman la práctica de mindfulness, te sientas, respira, sino es un estado de ser. O sea, incluso en los libros del Buda y de toda la sabiduría ancestral, no necesariamente lo mencionan como una práctica de meditación en sí. Por eso lo mencionan como una cualidad, porque es una cualidad de la mente que te va a llevar hacia un lugar con la práctica. Entonces, a mí me encanta poder compartir esto porque aparte a mí me ha tocado de alguna forma experimentarlo desde una parte de meditación en movimiento, sin saber Ajá. qué es una meditación, desde una práctica formal en el asiento y también desde una práctica en el día a día o incluso nada más haciendo indagación de pensamientos. Entonces, hay diferentes caminos y la idea es que esos diferentes caminos y técnicas que tú estés usando, que te puedan llevar a través de este camino de sabiduría, porque la persona sabia es aquella que ya conoció, o sea, ya tiene el conocimiento, ya lo estudió, pero entonces ahora lo está aplicando y está compartiendo esa experiencia. Es un poco lo que haces tú, Areski, con tu podcast. Compartes ya desde la sabiduría, porque certificaciones de estudios así tienes un montón. Entonces, justamente, por lo menos eso es lo que hasta el día de hoy me ha traído a mi mindfulness, poder compartir desde la sabiduría que en este proceso y en estos años de vida y experiencia tengo en este momento, ¿no? Que yo sé que conforme vas creciendo se va acumulando y esa sabiduría va siendo mucho más clara o más confusa también puede ser. Sí, yo voy a decir con mis palabras esta misma historia que tú también estás contando. Y como yo lo veo, según como lo he ido entendiendo también en mi propia experiencia, es que nuestra mente en este mundo que tú misma describes llena de estímulos, pues entonces la mente está diseñada para enfocarse en objetos materiales, en esta experiencia humana de objetos materiales, de construir cosas, de relacionarme con otros. Y entonces nuestra mente, esta mente nuestra, está entrenada y enfocada en iluminar hacia afuera, en enfocarse hacia afuera. Entonces, mindfulness es regresar a la sabiduría y para mí la sabiduría es ese lugar de conciencia que todos tenemos, de yo siento mis emociones, siento que estoy vivo, siento que yo soy. Entonces, como tú misma dices, mindfulness no es una actividad en el sentido de que mindfulness no es enfocar la mente en otra cosa, sino justamente relajar el foco de atención porque es ir a ese lugar de conciencia como si fuera la pantalla de nuestra vida, donde todo es posible. Entonces, mindfulness no es una actividad, sino como tú misma dices, es como una experiencia. Mindfulness es relajar la atención de todos los objetos en la vida. Ahora bien, como para muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la mente para enfocarnos en cosas, como concesión compasiva, cuando las personas empiezan a estudiar mindfulness, se les dice, ok, vamos a prestar atención entonces a la respiración, al movimiento, y entrenamos nuestra mente a prestar atención a diferentes objetos. Exacto. Pero a lo largo del tiempo nos vamos dando cuenta que nuestra esencia está más allá de nuestros objetos y nuestra misma práctica nos va llevando a darnos cuenta que el objetivo de la práctica de meditación es justo no hacer nada, lo cual es muy difícil. Es muy difícil no hacer nada. Y al mismo tiempo, o sea, el no hacer nada no significa que me quede pasivo y no haga nada. ¿Me explico? O sea, es una energía pasiva en movimiento. Y esto que mencionabas es porque justamente parte de las foundations o la estructura de lo que es la práctica de mindfulness, justamente es ir a la práctica del cuerpo, de las emociones Ajá. y del espíritu, ¿no? Entonces, sí, esa práctica disciplinada de sentarte y enfocarte es justamente el camino hacia adentro. Porque como tú dices, si no llevas la atención a algún lado, te queda en ese vacío. Y algo que me gustaría mencionar es que justamente es lo opuesto a estar ausente. O sea, no significa el que estés en el vacío o el que estés pasivo o el que ya hayas llegado a, ya,
dominé la práctica de mindfulness of breathing, ¿no? La hago todos los días con mi maestro y ya sé, cuento hasta 10 o 20, lo que tú quieras. Entonces, no es irte a la ausencia de esa conciencia, sino es lo opuesto, estar despierto. O sea, por eso una de las sugerencias en la práctica sentado es no cerrar completamente los ojos, para que no te quedes dormido, para que la mente tampoco esté divagando. Y es muy difícil, ¿eh? O sea, no a todos lados a donde vayas te van a decir que dejes los ojos entreabiertos, que realmente estés en la postura, que es algo que enseñaba el sábado, que la postura es sumamente importante para poder hacer la práctica y a veces a donde vamos y como está muy de moda, nos dicen que está ok acostarte, o sentarte, que no importa, que nada más con que cierres los ojos ya lo estás haciendo. Y sí es una práctica disciplinada de esquí, porque para mí es como que tengo que agarrar un lazo, amarrar la mente y decirle, quédate aquí, porque entonces en lo que te quedas aquí yo voy a accesar a mi corazón, ¿me explico? Porque entonces si no la mente se va a ir y es más difícil acceder a esta sabiduría. Es un entrenamiento que nos lleva, sí, estoy de acuerdo contigo, Ili. Es un entrenamiento que nos lleva a entrenar nuestra mente. Ahora, hay muchos tipos de meditación, por supuesto. La meditación que yo estuve haciendo durante mucho tiempo era meditación Zen, que va a la mente que no conoce. Pero hay otros tipos de meditación, por supuesto, budistas, tibetanas, que tienen diferentes tipos de ejercicios enfocados en diferentes acciones, emociones. Pero sí, es toda una práctica para poder regresar a la conciencia, para poder estar claro de lo que estamos sintiendo, de nuestras emociones, de nuestra experiencia de vida, porque toda nuestra sociedad está muy enfocada en estímulos externos que nos invitan a perder el foco, ¿no? Entonces, mindfulness es un regreso a poder estar enfocado y poder actuar con propósito, poder escoger qué acciones hacemos en nuestra vida, no desde un lugar de escasez, no desde un lugar del miedo, no desde un lugar de estar buscando un objeto que me dé felicidad, sino reconocer cuál es nuestra esencia, dónde está esa felicidad, que está en ese lugar de sabiduría que tú mismo mencionas, y poder entonces cambiar nuestro actuar día a día en nuestras relaciones de pareja, en nuestro trabajo, en nuestro actuar cotidiano, para poder actuar desde un lugar de sabiduría, que significa desde un lugar donde yo estoy en paz, de donde estoy con amor, desde donde estoy dando, en vez de estar buscando algo que me haga feliz en esta sensación de vacío que generalmente tenemos como seres humanos, ¿no? Sí, sí, Ili, dime, y, dime. y aparte me gustaría intervenir. Sí, al menos en mi experiencia, porque en la parte hinduista, pues sí, o sea, Patanjali habla en los sutras de llegar justamente que la práctica es para llegar a la felicidad absoluta, ¿no? Y de este lado, pues igual, o sea, el Buda habla que justamente la práctica y los caminos para llegar a la iluminación es justamente porque en este estado de iluminación y de desprendimiento y despojo de todo está la felicidad absoluta. Al menos en mi experiencia Areski, eh, la práctica, no nada más de mindfulness, sino de varias técnicas de balance, como lo mencionas ahorita, no es poder llegar a esta felicidad absoluta, porque también nuestra esencia como seres humanos es tocar nuestras tristezas, nuestros enojos, porque es parte de la dualidad de lo que somos. Y te lo digo porque actualmente lo experimento. O sea, no el que yo haga todas estas prácticas es porque ahorita soy la persona más inmensamente feliz. Tengo muchos obstáculos y retos en mi vida que incluso a veces me hacen sentir muy, muy triste. Pero si no toco esa tristeza desde lo más profundo, porque también soy eso, también Así soy esa es. tristeza y ese enojo y ese coraje y el incluso enojarte, o sea, pero lo que sí te puedo decir es que el observador cambia y yo noto las cosas más rápido y entonces al notarlas puedo, o sea, el proceso es a veces mucho más rápido en mi cuerpo físico, mental y emocional. Está claro, Ili. El mindfulness te permite, de alguna manera, dejar de poner las tapaderas que ponemos en el día a día respecto a nuestros dolores, ¿no? Dejar de poner estos mecanismos que usamos todos alguna vez en nuestra vida, en diferente grado, como beber, tomar, ver televisión, el sexo,
etcétera, etcétera, como forma de no enfrentar las emociones que hemos aprendido a catalogar como tristes y que no deberíamos tener. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo que el mindfulness es una manera de poder ver estas emociones de frente y quitarle las etiquetas, porque cuando le pongo etiquetas de que no la debo tener, entonces o veo tele, o fumo, o tomo, o busco una relación de pareja, o busco una experiencia de vida que me dé esa felicidad y me haga olvidarme de esa tristeza. Lo cual es actuar desde, como comentaba, desde ese lugar de escasez, desde ese lugar de yo quiero algo para mí, y desde ese lugar de ego separado, ¿no? Que nunca va a tener lleno, no tiene tapadera, no hay manera de llenar esa sensación de vacío siempre que yo esté en ese lugar de ego. Entonces en mindfulness me gusta lo que menciona, porque en mindfulness te pone en ese lugar de, vale, veo mi tristeza, veo la situación y veo que yo siento que es triste y la acepto. Y desde ese lugar también puedes estar en un lugar de mucha compasión hacia ti misma, porque la compasión nos incluye, y hacia los demás. Y en vez de estar buscando algo que llene esa tristeza y que la tape, entonces desde ese lugar te comunicas, estoy triste por esta situación, pero la estás enfrentando, la estás actuando, le quitas las etiquetas, ¿no? Eh, Esa es la idea también que yo veo el mindfulness y la manera en que tú lo dices. Ili, para ir terminando casi, llevamos un poquito más, creo, de media hora ya conversando. Wow. Una pregunta, mencionaste el camino a la sabiduría y la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿realmente hay un camino? Le llamamos camino a la sabiduría, pero ¿realmente hay un camino? Porque tal como yo lo veo es, nuestra esencia última es esta esencia luminosa, feliz, sin etiquetas, y entonces nuestra mente y en esta experiencia física nos sentimos separados, pero solo le llamamos camino si suponemos que nuestra realidad es este ser separado. En esta, ¿cómo se llama? Paradigma en el que hemos crecido todos, de que somos seres separados, entonces le llamamos camino de regresar a la unión. Pero en el otro paradigma, desde el punto de vista de la unión, de que todo está interrelacionado, de que solo somos una manifestación, no hay ningún camino. Por ejemplo, cuando le preguntaron a un maestro Zen, que ahora no recuerdo su nombre, que por qué nunca hablaba de la iluminación, él respondió, porque nunca la he tenido. O sea, todos estamos iluminados todo el tiempo y yo le llamo que en vez de necesitar iluminación, lo que tenemos son apagones. Tenemos esa oscuridad, todos estos elementos de la vida que nos hacen creernos esta ilusión de separados en este mundo material, pero nuestra esencia última es esa unión con todas las cosas. En ese sentido, desde el punto de vista de que nuestra esencia última es esa unión, no hay ningún camino para regresar a casa, solo es recordar lo que somos y olvidar estas apariencias que nos hacen sentirnos separados. ¿Qué me dirías tú a eso? Y totalmente de acuerdo, y de hecho, o sea, lo menciono como un camino, porque finalmente, algo que dijo un maestro en una clase hace unas cuantas semanas que me encantó fue que parte de lo que hacemos a veces en esta confusión entre luz, oscuridad, sentirme bien, sentirme mal, etcétera, es hacer turismo espiritual. Entonces, justamente estar turisteando en, no, esto sí me va a sanar, no el otro, prácticamente es lo mismo que si te metes 80 pastillas y eres fan de los doctores, ¿no? O de los psicólogos, o los psiquiatras, o lo que tú decías, ¿no? De las aversiones como el alcohol, las parejas adictivas, etcétera. Entonces, de alguna forma yo sí lo veo como un camino, porque finalmente vamos caminando. O sea, vamos caminando paso a paso en lo que vamos haciendo. Entonces, ese camino no, o sea, en realidad no, el camino a la sabiduría no es que hagas un camino perfecto de prácticas, de formalidad, de disciplina, como a lo mejor en tradiciones antiguas, en algunas lo verían como muy by the book. Ajá. Yo lo veo desde un lugar en el que justamente tocaste el punto de la compasión y es una de las prácticas más lindas que tienen mindfulness, que es loving kindness, y que al mismo tiempo es muy difícil hacer porque en ese camino de vida o de vidas pasadas, si es que han existido, y de antigüedad de la tierra y de humanidad,
nunca nos han enseñado a que desde el nacer estemos cercanos a esa autocompasión que es la unidad del ser. Entonces, Sí, así como parece tan fácil, también es muy difícil. O sea, es muy difícil sentarte y hacer una práctica de compasión y de amor incondicional. O sea, imagínate estar haciendo eso y estar súper enojado con tu hija en ese momento porque hizo algo que no querías, ¿no? O con tu pareja, o sí. con tu jefe. Entonces, de alguna forma, pues sí, es parte del camino de la vida para redescubrirte. O sea, yo lo veo, a mí me encanta es esta parte que menciona siempre Tania Fierro de higiene mental, porque es como meterte a la regadera y sacudirte todo el polvo y estarte bañando constantemente. Eso es con todas las prácticas, con todas las técnicas de balance, poder implementar como una vida holística es eso, poder atreverte a bañarte todo el tiempo y volver a echarte jaboncito, perfumito, limpiarte y saber que a lo mejor durante el día te vas a volver a ensuciar y vas a tener que volver ahora a bañarte. O sea, no te puedes bañar una sola vez en la vida. Sí, es un nuevo concepto de, por supuesto, limpiar nuestros pensamientos, limpiar nuestras creencias día a día, porque sí, se van acumulando. Me gustó lo que comentaste de esta otra persona que comentó el turismo espiritual, porque sí, dentro de la idea que yo estoy comentando, en esta misma búsqueda de sentirme satisfecho, pues lo usual, lo que inicialmente hacemos en la vida es buscar o relaciones o trabajos o experiencias de vida. Pero llega un momento que aunque nos aportan felicidad durante un tiempo, cuando como estamos confiando en algo que es temporal y que siempre termina, entonces llega un momento que termina y buscamos otras cosas. Cuando ya nos aburrimos o comprendemos que lo material, los objetos, el coche, el carro, la casa, la pareja, no nos van a dar esa tranquilidad y esa paz constante, entonces sí, yo entiendo que empezamos a buscar estados mentales y entonces buscamos estados mentales en esta tradición o en esta otra como una manera de creer que esos estados mentales nos dan felicidad. Y yo comento que a la larga, al final, después de mucho camino por recorrer, empezamos a darnos cuenta que debemos buscar donde nunca buscamos, que es en nosotros mismos, que es en quién soy y que la felicidad tiene que estar independiente de mi estado mental, de mis emociones, de mis circunstancias de vida. Si mencionaste también esta transición entre luz y oscuridad, y bueno, si alguien quiere conocer mi punto de vista sobre eso, puede ir al episodio número 1 de mi podcast en la página conversacionesdeluz.tips con /1 y se llama precisamente las dos habitaciones donde vivimos, la habitación de luz y la habitación de sombra, ¿no? Este es un tema que vamos a seguir conversando. Yo voy a seguir conversando a lo largo de los siguientes episodios del podcast, porque por supuesto no tiene fin en esta condición humana de búsqueda y conocerme a mí mismo, ¿no? Ili, gracias por haber estado aquí, por todo lo que estás comentando. Te quiero preguntar para ir terminando, si te parece, ¿qué actividades estás haciendo hoy? Porque sé que estás muy activa. ¿Cómo llevas este camino hacia la sabiduría en tu vida diaria para otros? ¿Qué oportunidades estás ofreciendo en la Ciudad de México? Que yo estoy colaborando contigo un poco, pero cuéntanoslas tú de tu propia voz. Me encanta, Areski. Gracias por preguntar. Bueno, uno de los proyectos es Mind Academy México, que es un espacio justamente para entrenar la mente. Pueden visitar el sitio es mindacademy.mx y en específico ahí lo que ofrecemos es el programa de entrenamiento de 6 semanas que se le llama SIT Program, Six Introductory Training Program, certificado por el Mindfulness Training Institute y la Asociación Internacional de Maestros Profesionales de Mindfulness. Entonces, lo que hacemos es llevar este entrenamiento en donde justamente la gente puede comenzar a conocer la práctica de lo que es mindfulness. Por otro lado, tengo mi proyecto personal que es Holistic Producers, que la página es Holistic Producers con s.world y ahí pueden conocer un poco del trabajo individual o sesiones grupales que hago yo, que es a través de una metodología
aún sigue en proceso de creación. La he estado trabajando durante varios años y doy clases con eso, se llama Tara Dance Meditation. Y es justamente la mezcla de mi experiencia como bailarina con el trabajo de suelo, de torso y de improvisación, junto con algunas posturas de yoga y junto con la práctica meditativa en movimiento. Y finalmente, soy socia de Be World, que es una empresa global de felicidad. Somos una consultoría de felicidad, en donde uno de nuestros proyectos principales es World Happiness Fest y World Happiness Agora, que tú eres partícipe de Areski, y en donde pues la misión principal de todo el equipo es poder llevar, poder pues alcanzar un mundo con más felicidad y menos miseria. Y con la palabra miseria me refiero porque justamente toda esta parte de oscuridad, de tristeza, de frustración, nos lleva a ser sociedades y comunidades miserables. Y eso me regresa nuevamente a la misión que es también Holistic Producers, ¿no? Que es poder ayudar a las personas a que encuentren una autosustentabilidad emocional. O sea, mi sueño, y ese es mi sueño, es poder lograr coachar a comunidades que quieran eh, pues vivir en un estado de plenitud y como comunidades ser emocionalmente autosustentables. Entonces, pues actualmente estos son los tres proyectos sobre los que trabajo Areski y en mi vida personal, pues sí te puedo platicar que tengo mi práctica diaria de meditación. A veces la hago de los 5 minutos, a veces 10, a veces 15, dependiendo mis actividades. Tengo mi práctica de yoga, me encanta hacer ejercicio, CrossFit, salir a correr. Y pues justamente algo en lo que estoy ahorita es en el proceso de conocimiento y de amor hacia mis alimentos, justamente para sanar mi estomaguito. Y Ok. por eso digo que es un proceso, no siempre, aunque incluso a mí me encantó lo del turismo espiritual porque yo ya pasé por ahí. Y justamente el estar buscando, porque ya encontraste este camino donde ya te sientes cómodo, también puede ser doloroso, no es tan divertido tampoco. Sí, no, claro, muchas personas creen que las personas que practicamos estos caminos estamos felices todo el tiempo y ya no tenemos obstáculos en la vida, inconvenientes, y nada más lejos de la verdad, porque además en los obstáculos de la vida está nuestro camino, nuestra evolución, nuestro aprendizaje. Entonces, por supuesto, Ili, que el camino puede ser doloroso. De hecho, quería comentar que también mi propia experiencia en mis prácticas de meditación Zen es que cuando las personas llegan al mindfulness y a empezar a practicar, en general tienen la idea de que lo primero que va a ocurrir es que ya voy a estar en felicidad todo el tiempo y mis problemas desaparecen. Y nada más lejos de la verdad. La primera experiencia generalmente de las personas cuando se ponen a practicar meditación es encontrar esos dolores, esas miserias en la vida, esos momentos de oscuridad. Y se necesita valor para dar el paso, verlas y perdonarse, desarrollar la compasión e ir más allá. Entonces, completamente contigo, Ili, de que no porque yo me siente 5 minutos a concentrarme en mi respiración, mi vida va a ser todo luz, claridad y paz, sino hay que empezar a quitar ese polvo que se ha acumulado, esas experiencias de vida, verlas de frente y si tienes el suficiente valor, seguir recorriendo ese camino hacia la sabiduría. Y sí, hay un lugar donde caer de felicidad más allá, pero lo importante es el proceso, porque estamos muy acostumbrados también al mecanismo inmediato. Déjame sentarme y ya todo está resuelto. No, hay un proceso de evolución y de transformación y ese proceso es el que transforma. ¿No crees? Totalmente, y algo que me gustaría que se fueran los que nos estuvieron escuchando y los que nos van a escuchar es la invitación a esta mente de aprendiz, a esta mente que no sabe que es bien difícil acceder a ella y que a través de las prácticas se vuelve un poco más fácil. Y nada más como que recordar que este camino Areski no, o sea, es tomar la decisión de querer estar y también al mismo tiempo, durante ese mismo proceso, a veces se vale decir, hoy no quiero, porque al menos desde mi experiencia, cuando ya estás tantos años haciéndolo, o sea, esto que aparte
yo elegí como estilo de vida y que me encanta, pero aparte luego profesionalmente, hay veces en que simplemente no quiero esa identidad o esa etiqueta de lo que enseño, ¿me explico? O sea, y no significa que deje de ser congruente con lo que predico, porque es algo por lo que me ocupo mucho, ¿no? Que haya mucha congruencia y coherencia. Pero es poder regresar simplemente a esta mente que no sabe de decir, basta. Eso también es mindfulness. Sí. Reconocer, darte un no sincero, hoy no. Eso también es mindfulness. Ili, de todo lo que me mencionaste, mindacademy.mx, holisticproducer.org, Big Word, etcétera, yo me uno a esos proyectos, o sea, tu proyecto de llevar el mundo a otro nivel de conciencia, yo también lo comparto y me sumo y me encanta. Me siento acompañado contigo en este camino y específicamente mi meta es, yo estoy muy parado en este paradigma en el que todos hemos crecido, de que somos entidades separadas, de que primero es la materia, el universo, después los planetas, después nuestro cuerpo físico, la Tierra y después nuestra mente. Y como producto de nuestra mente, la conciencia, yo quiero aportar mi grano de arena, inclusive desde el punto de vista científico, de que ese paradigma nos ha llevado a este mundo de tristeza en el que estamos, de peleas entre personas, entre naciones, y el granito de arena que yo pretendo hacer con este podcast y con mi trabajo también es invitar a las personas a otro paradigma, donde primero es la conciencia y nosotros venimos de ahí. Y poco a poco, a lo largo del podcast, en futuros episodios, pues iré aportando sobre eso, pero me uno a este proyecto tuyo de aportar valor y camino para llegar a la sabiduría a través de mindfulness y de todo el trabajo que cada uno podamos hacer. ¿Ok, Ili? Gracias. Todas estas páginas que me mencionaste van a estar en la página de recursos de este episodio del podcast y todas las personas que te quieran seguir, pues encontrarán un enlace allí para ir a tu página, a tu Mind Academy, a tu curso de 6 semanas que estás ofreciendo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, me encantaría, Areski, aprovechando el espacio, para todos los que nos escriban a comunidad@mindacademy.mx, les vamos a dar un 10% de descuento en el siguiente curso de 6 semanas que vamos a abrir a partir de junio. Y me gustaría también darles un descuento para la plataforma de Teachable, que es nuestra plataforma de e-learning a través de World Happiness Agora, que tenemos alrededor de 180 speakers, que entre ellos está Areski, de diferentes lugares del mundo donde pueden acceder a de todo tipo de contenido, desde tecnología, salud, felicidad, etcétera. Y pues una sesión también con 10% de descuento para Holistic Life Coaching. Entonces, nada más que nos escriban un correíto a través de los recursos que tú pongas y nosotros les hacemos llegar eso. Gracias, Ili, por ser tan generosa. Me encanta. Entonces, pues nada, Ili, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Ah, sí, que respiren, literal lo que hice ahorita. Intentar, y eso es, también lo digo hacia mí misma, intentar estar en la quietud de la mente antes de actuar. Para, Simplemente estar en ese espacio. para poder actuar desde un lugar de sabiduría, desde un lugar de intuición. Desde un lugar intuitivo, exactamente. Desde un lugar donde a mí me encanta todo lo que hace Hartman Institute. Entonces, esta conexión de mente con corazón para entrar en coherencia se me hace fantástico y es algo que ya tenemos, son las corazonadas. Solamente que nunca nos enseñaron a usarlas, ¿no? Así es. Pero es eso, estar atentos de nuestro cuerpo físico, mental, emocional, notar si te duele el estómago, si te duele el pecho, si te duele el cuerpo, la cabeza, simplemente notar porque significa que hay algo que hay que trabajar. Y yo también me siento 100% contenida y sostenida por ti, Areski, por toda la comunidad de hermosas personas que tenemos a nuestro alrededor y es padrísimo saber que no estamos solos, que queremos trascender juntos y en equipo porque vivimos en un mundo muy individualista y es muy cansado.
Así, es muy cansado. Gracias, Ili. No, me encantó la manera que lo has dicho. Concreto y preciso. Vivimos en un mundo muy individualista y ahí es muy cansado. Sumamente cansado. Entonces es importante comprender que ese paradigma del mundo individualista no está funcionando y vamos a buscar otro, donde no requiramos esfuerzos para relacionarnos amorosamente entre nosotros y estar en paz. Exactamente, porque sí, todo ese es el principio del amor. Este camino de la sabiduría es para llegar al amor absoluto. Sí. Gracias, Ili. Pues gracias por tu tiempo entonces y nada, pues una invitación a que nuestros caminos se vuelvan a encontrar pronto. Gracias por estar acá.